Ok, vamos a ver las técnicas más comunes experimentales para determinar fases en un material. Y las tres más importantes, y de hecho la más importante es cristalografía de rayos X. Eh, Esta cristalografía de rayos X permite identificar básicamente la estructura cristalina de las fases presentes en un material, pero además permite medir algunos parámetros de la red cristalina. Eh, Hay muchísimos premios Nobel asociados a la cristalografía de rayos X. Es decir, mucha gente que hace materiales, que hace biología, que hace un montón de cosas, todo lo pasa por cristalografía de rayos X. Siempre que sea un sólido, se va a poder aplicar cristalografía de rayos X. ¿Qué tal? Ok. Y una vez que realizan la cristalografía de rayos X, pueden ver la estructura del material. Número 2 va a ser la microscopía electrónica. Y básicamente este te da una identificación cualitativa, te permite observar a la fase y cómo se ve su morfología, pero además pues puede caracterizar algunos parámetros, por ejemplo como la composición química, se pueden hacer mapeos de composición de cada fase y otro tipo de cosas como mediciones de espacio laminar, etcétera. Y la última que es el análisis térmico, y del análisis térmico hay muchísimas técnicas y probablemente habrán escuchado de alguna de ellas, algunas no. La caracterización de fases básicamente se hace desde el punto de vista térmico, se distingue qué temperatura ocurre la transformación de fase, cuánta energía libera, cuánta energía absorbe y qué cinética tiene a cierta temperatura. Esas son las tres básicas. Vamos a platicar. Este es el instrumento, ¿verdad? Que es para hacer cristalografía de rayos X. Lo que tiene ahí es un montón de detectores y un goniómetro, así se le llama goniómetro, que lo que hace es girar para hacer incidir los haces sobre la muestra. Y de este lado pues tiene un detector que lo que hace es detectar los rayos incidentes de rayos X. Básicamente la cristalografía de rayos X pues lo que hace es hacer incidir, ¿verdad? Rayos X sobre la muestra y lo que va a pasar es que van a salir difractados, y ahorita platicamos que esto de difracción es que chocan con la estructura cristalina y al chocar generan un patrón por las ondas constructivas y destructivas o la interacción constructiva y destructiva de los rayos X con la muestra. Ahora, gracias a esta técnica, pues se puede mapear de alguna forma la densidad de electrones en una estructura. Es decir, literalmente se pueden ver los calzones del material, se puede ver los electrones que están en la estructura cristalina del material. Y dice ahí, ok, por la posición o esta densidad de electrones, pues se determina cuál es la morfología de los enlaces químicos, de la estructura cristalina o lo que sea que esté haciendo ahí. Este, por ejemplo, de aquí es un claro, ¿cómo se llama? Una imagen de difracción. Así es como se ve cuando se difracta sobre un sólido. Eh, Todos los puntitos serían agujeritos donde hay una interacción constructiva de las ondas. Y bueno, básicamente lo que se hace con este tipo de análisis, se toma se toma transformada de Fourier y la transformada de Fourier lo único que hace es convertir los rayos de X que se refractan, los convierte en intensidad y frecuencia. O sea, con qué frecuencia y con qué intensidad se refractan y con eso generan su imagen, ¿verdad? Del sólido. Básicamente es bastante complicado. Hay gente que se dedica eh, todo un doctorado a aprender a hacer cristalografía de rayos X y a hacer todo este modelo, este tratamiento matemático para poder ver lo que se ve en la estructura cristalina de un análisis. Más o menos, ¿qué se puede ver? Ok, la idea es intentar hacer chocar a la muestra con rayos X y la idea es que los rayos X tienen longitudes de onda similares al tamaño de la rejilla. Si tienen longitudes similares al tamaño de la rejilla, entonces voy a poder ver patrones de difracción. Y por eso se ocupan exactamente rayos X. Dicen ustedes, ¿por qué no ocupan rayos gamma o luz visible o algo por el estilo? La respuesta es porque la longitud de onda es parecida a la de los sólidos, parecida a la que tiene la estructura cristalina. Si yo necesito analizar un sólido con una estructura más grande, que fuera un orgánico o algo por el estilo, probablemente tendré que usar otro tipo de rayos. Se puede hacer también rayos de neutrones, rayos de electrones, rayos de otras cosas, pero la técnica más común, y es por la longitud de onda, es rayos X. O sea, se le hace incidir rayos X. ¿Qué se ve? Ok, la idea es, se utiliza algo que se conoce como la ley de Bragg. ¿Qué dice la ley de Bragg? Ok, cuando yo hago incidir sobre una red cristalina un rayo, este sale refractado, básicamente rebota con la estructura cristalina y lo que genera es un patrón constructivo cuando las ondas rebotan con cierto ángulo y tiene que ver con aquellas que cumplen con esta ley.
es decir, si cumplen con que es un múltiplo de la longitud de onda y la distancia interplanar. Esta ley de Bragg es famosísima, que tiene que ver con si los rayos X elijo la longitud de onda adecuada y el ángulo adecuado, pues me va a crear un patrón de interferencia constructiva. ¿Qué quiere decir? Que la onda se va a potenciar y me va a hacer un agujerito en mi pantalla, básicamente. Y lo que va a pasar es que el ángulo de incidencia es importante. Entonces, ¿qué hacen con la muestra? Pues le irradian rayos X en todas las direcciones, hasta ver en qué direcciones sí potencia las ondas y en qué no. Y se forma el patrón que vimos ahí. Básicamente el difractómetro, ¿verdad? Es lo que mide la intensidad de los reflejos de rayos X. Este es el detector, ¿verdad? Es el detector. Tiene un cristal por ahí y lo que hace el detector es intentar encontrar la intensidad de los rayos. Y esa intensidad de los rayos, pues la gente en cristalografía ya las conoce y sabe que corresponden a la posición de cada uno de los planos de la muestra. Es como una huella digital, ¿verdad? Es como una huella digital de cada fase. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero encontrar martensita, tendría que yo llevar una muestra con martensita pura, pura martensita, y ver qué picos característicos tiene, cuáles son los planos y la distancia, la altura de cada uno de estos picos. Y ya que veo yo la altura, la distancia y la ubicación de los picos, pues puedo en otra muestra determinar si también tiene martensita y en qué porcentaje, por la altura y la intensidad de los rayos. Esa es la idea de rayos X. Así es como la gente corrobora una fase experimentalmente. Lo que se hace es graficar así intensidad, que es la intensidad que registra el detector contra el ángulo de incidencia, que normalmente se grafica contra 2 teta. Es la convención normal. Y bueno, básicamente eso es lo que van a ver cuando ustedes hagan un análisis. Probablemente les toque hacer en la tesis, revisar alguna fase o algo por el estilo, y les van a decir, mándalo a rayos X. ¿Qué significa mandarlo a difracción de rayos X? Pues que van a medir esto y ver qué fases están presentes. Y la gente de rayos X tiene bases de datos enormes de muchos institutos juntos, en donde ya saben qué pico corresponde a cada cosa. Entonces pueden ver si esto fue vainita, fue martensita, fue perlita y cuánto hay de cada cosa. La siguiente es, ok, ¿qué pasa con algunos software más completos? Pues incluso pueden trazar mapas electrónicos, dónde están los electrones ubicados. Y aquí se ve como un pentano, ¿no? Unido por acá hay un CH3, CH3, CH3. ¿Sí? ¿Sí los ven? Se ve ahí la imagen. Es bastante difícil. Lo que hacen ahí pues es tomar la imagen de difracción, hacerle análisis de Fourier y ver dónde están los picos, que es donde rebotaron los electrones, básicamente. Y se hace este tipo de mapas y se pueden hacer incluso de estos, ¿no? La idea es, pues, qué tan completo el software. La cosa está avanzando en esta dirección. Intentar hacer incidir los rayos X, ver la densidad electrónica desde varios ángulos, e intentar imaginarse la estructura cristalina o la estructura del compuesto. No solamente se puede hacer con materiales, también se puede hacer con sustancias orgánicas o materiales como los polímeros, en el cual también es importante. Y bueno, ¿qué otra cosa? Por ahí está el método de Laue. ¿Qué métodos existen? Un método de difracción de cristalografía de rayos X es hacer incidir sobre la muestra y hacerla girar en varias direcciones. Aquí el rayo permanece estático y lo que hace el goniómetro es girar para hacer que los rayos reboten o atraviesen a la muestra. Algunos de los rayos se van a desviar y me van a crear un patrón de este lado, que es el patrón ¿cómo se llama? De los rayos transmitidos, así le llaman. Y el otro que es el patrón de los rayos rebotados, ¿no? De los de reflexión. Y básicamente con esos dos patrones construyen la estructura del sólido. Construyen lo que sucedió dentro del sólido. Hay que saber que, bueno, está este método. Está el otro método que es hacer un monocristal. Y eso a veces es difícil en metalurgia. Pero por ejemplo con silicio o algunas cosas por el estilo, se puede hacer un monocristal, un solo cristal del sólido. Y lo que se hace es hacer incidir el haz de rayos X sobre la muestra y este se hace girar a cierta velocidad y se genera un patrón de difracción alrededor de la película, ¿no? Y entonces tienen ahí su marca de cuál es la estructura cristalina de este monocristal. La otra, la última, que sería el método de Weisserrer, creo que es el más utilizado por la gente de materiales. ¿Qué es lo que hace ahí? Lo que hacen es poner la muestra y dar varios ángulos. Ahí el que gira es el rayo y van moviendo el ángulo con el que se hace la incidencia, pero la diferencia es que ahí no se tiene un solo cristal, se tiene un polvo. Entonces lo que hacen con su material es pulverizarlo. Y ya que lo tienen pulverizado, lo ponen en el goniómetro y hacen incidir el rayo en distintos ángulos. Cada uno de los ángulos va a refractar con interferencia constructiva en cierta dirección.
y eso me va a dar qué planos están en la estructura cristalina. Si me da cierto ángulo, pues quiere decir que está presente el plano 1, 3, 3, ¿no? Y entonces con eso ya digo, ¿sabes qué? Sí es martensita, porque la martensita tiene este y este otro plano, ¿no? Sí, tiene sentido. La idea es la misma. En un caso, las únicas diferencias sería que eh, si es un polvo, si es un monocristal, o la forma de hacer incidir los rayos. Y bueno, los patrones de difracción quedan como círculos concéntricos, y dependiendo de la posición de cada uno de estos círculos concéntricos, pues nos da el plano en el que está presente en la estructura cristalina. Bueno, esa sería la idea de cristalografía de rayos X. Vamos a ver el siguiente método, que es microscopía electrónica. Y bueno, básicamente la microscopía electrónica pues mejoró mucho la forma en la que vemos los materiales hoy en día. Con el microscopio óptico, que es con lo que están acostumbrados a trabajar, pues se distinguen hasta 0.5, 0.2 micrómetros. Y bueno, básicamente la línea ya va asintótica, que quiere decir que es muy difícil mejorar la resolución de un microscopio óptico. Y lo que va sucediendo con el tiempo es que, bueno, desde que se presentó el primer microscopio electrónico, pues la resolución ha aumentado bastante. Y básicamente ya se pueden ver del orden de nanómetros. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver prácticamente casi los átomos. Eh, pero bueno, está ya en el orden, ¿verdad? Ya cada vez es más difícil mejorar la resolución del microscopio electrónico. Pero bueno, la idea es que aquí vamos a poder ver algunas cosas como dislocaciones, si es un microscopio electrónico de transmisión, o defectos cristalinos de la estructura. Y bueno, ¿qué otra cosa se utiliza? Bueno, el microscopio electrónico deben saber que usa campos magnéticos para enderezar el haz de electrones. Lo que se hace es se pone un filamento, y en el filamento pues se hace pasar una corriente eléctrica a través del vacío y se corrige con campos magnéticos, básicamente imanes, electroimanes, dentro de la columna, y con esos electroimanes se hace incidir la muestra para observarla y determinar su estructura. ¿Qué otra cosa? Okay, hay que saber que una vez que el haz de electrones incide sobre la muestra, genera algunas interacciones electrónicas. ¿Cuáles son las interacciones electrónicas más importantes? Pues los electrones retrodispersados, así les llaman, que son los que salen rebotados en la muestra, y le llaman la dispersión elástica. ¿Qué quiere decir? Que el electrón entra al átomo y literalmente sale rebotado con la misma energía y la misma velocidad. Y luego están los que atraviesan la muestra, que eso le llaman los de dispersión inelástica, que podrían decir que chocan con la muestra y se desvían. Y esos se emiten a través de estos electrones, se emiten varias señales, que serían le llaman los electrones secundarios. Se emiten rayos X, con el cual se puede medir composición química, y se emiten otros electrones que se llaman Auger, y esto es por reemplazar un electrón dentro de la estructura cristalina. Si yo bombardeo con electrones, pues alguno se va a quedar atrapado en el átomo, y los de las capas externas van a salir disparados. Esos tipos de electrones se les llaman Auger. Y bueno, hay que saber cuáles son los distintos tipos ¿cómo se llama? Uh, de señales que emite el microscopio electrónico. Y básicamente este es el esquema de lo que sucede. Normalmente los electrones que inciden del haz se les llaman electrones primarios, y de ahí rebotan a algunas señales. Algunas son señales visibles, otras de ellas son rayos X con las que se mide composición química, y por ahí se hace como una pera, así le llaman, ¿verdad? La pera, en donde están todas las interacciones con la muestra. Los electrones, por ejemplo, los secundarios, sería la primer espesor, y con eso se mide el relieve de la pieza. Es decir, se ve la profundidad de algunas fracturas, se ve, ¿qué otra cosa? Perdón, yo me equivoqué. Con los electrones, ¿qué? Backscatter. Con los retrodispersados son los que se observa el relieve de la muestra. Con los secundarios se observa el número atómico, como son los que chocan, ¿verdad? Como son los que chocan con el núcleo. Mientras más número atómico tengan, pues más brillosa o más intensa va a ser la señal. Y con eso se puede dar un mapeo de qué elementos químicos pesados están en la muestra. Y por último, ¿verdad? La última parte de la zona de la intersección es la que genera los rayos X. Entonces, cuando miden composición química, no están midiendo directamente la composición en la muestra, sino un poquito más abajo. Y algunos electrones, si la muestra es suficientemente delgada, pues van a traspasar la muestra. Y eso es lo que se conoce como microscopio electrónico de transmisión, cuando los electrones traspasan la muestra e incluso generan patrones de difracción como la ley de Bragg, ¿no? Y pueden ver cristalografía. Estas son algunas de las señales, ¿no? Los electrones secundarios que chocan con el núcleo casi y rebotan. Y básicamente aquí no rebotan con la misma velocidad, se detienen un poco.
Algunos electrones que le llaman los backscatter, los reflejados, son porque pasan cerca del núcleo, no chocan con él, pero se desvían con la misma velocidad. No chocan prácticamente con nada del átomo. Y los últimos, que son los Auger, cuando yo reemplazo un electrón, pues emite rayos X y algunos electrones de las capas externas salen disparados, que son los Auger. Hay algunas simulaciones de cómo interaccionan los haces de electrones y hasta dónde abarcan en la muestra. Y bueno, ¿qué tipos de microscopía electrónica existen? Pues está el famoso TEM, que es el microscopio electrónico de transmisión. Y ahí lo que se hace es, se toma una muestra muy fina, y tiene que estar muy fina para que el haz de electrones la atraviese. Ya vieron que la pera pues tiene ciertas dimensiones, entonces tiene que atravesar la muestra y se pone una rejilla perforada para sostener la muestra y a través de la rejilla y la muestra pasa el haz de electrones. Básicamente aquí está la rejilla y se genera un patrón de difracción de electrones. Por supuesto este patrón se interpreta y se puede hacer algo similar a lo que se hace con cristalografía de rayos X. Se pueden medir parámetros de red y algunas cosas por el estilo. Básicamente el electrónico de transmisión fue el primero que se utilizó y hasta la fecha, bueno, es el que más resolución tiene, es el que más se puede hacer. ¿Cuál es la dificultad de este? Pues esto, ¿no? Hacer la muestra que ultra fina, o sea, la tengo que hacer muy delgadita para que pueda atravesar la muestra los electrones. Si no lo hago ultra fino, ¿qué va a pasar? Pues no voy a ver nada, simplemente choca con la muestra y rebota. Y el otro, que es el microscopio electrónico de qué? De barrido. ¿Qué es el microscopio electrónico de barrido? Pues ahí el haz de electrones con un lente se hace incidir, mapeando, de alguna forma escaneando la superficie de la muestra. Y ahí la imagen se genera por computadora con las señales de regreso, ¿no? Y se obtienen imágenes como esta, en donde se ven, pues bueno, se ve la muestra físicamente, ya no es una señal de difracción como tal. Y bueno, básicamente la técnica de microscopio electrónico de barrido nos permite ver la topografía de la superficie. ¿Qué quiere decir? Los relieves, todo lo que se vea hundido, poros, porosidades, etcétera. Pero además nos permite tomar composición de la muestra. ¿Qué es importante por aquí? Y este sí lo van a hacer cuando vayan en otro semestre seguramente. Van a ir al microscopio electrónico de barrido, porque es de los que sí nos tenemos chance. ¿Y qué tienen que saber? Ok, todas las muestras ahí deben de ser conductoras de electricidad. Si no son conductoras, pues las tengo que recubrir de oro o de grafito para que puedan conducir. Entonces, les digo porque luego me traen piezas noveno semestre y me traen una pieza montada en baquelita y me dicen, es para el microscopio, ¿no? Y otra vez, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser conductora para que pueda atravesar los electrones perfectamente. Y si no, ¿verdad? Puedo dañar al equipo. ¿Qué otra cosa por ahí? Bueno, hay otros microscopios más modernos que permiten tantito aire en la cámara del haz de electrones. Eso hace que obviamente el filamento dure menos, pero también les va a permitir ver compuestos que no son conductores o sustancias que no son conductoras a través de meter tantito aire y hacerlo conductor y poder pasar a través de la muestra. Por supuesto son los más modernos los que ya pueden hacer eso. ¿Qué otra cosa? Ok, bueno, esa sería la segunda técnica con la que ustedes analizarían fases en un material. Entonces, realmente cuando ustedes están en el laboratorio y observan martencita, vainita, pues ese es puro ojo, ¿no? Dirían por ahí. Es ojímetro. Si lo quieren hacer para un artículo científico, para algo serio, tendrían que poner su prueba de que está la martencita ahí, cuánta martencita, cómo utilizando alguna de estas técnicas, ya sea microscopía electrónica o difracción de rayos X, ¿no? Si no, no podrían decir, sí, obtuve martencita y tal cosa, ¿no? Y la última, que sería, ¿quién? El análisis térmico. Y del análisis térmico, pues bueno, se combinan varios métodos. En todos, ¿verdad? Se cambia la temperatura de la muestra, se va cambiando la temperatura de la muestra y se ve lo que va pasando con ella. Todos se basan básicamente en este esquema, en el cual, bueno, pues se pone a calentar en un horno, una mufla pequeña, y se ponen dos muestras, una vacía, le llaman el blanco, a veces tiene un material de referencia, y el otro es la muestra que queremos analizar, y lo que van a hacer es medir diferencia de algo, ¿no? Por eso se llaman casi todos differential, ¿no? Este, por ejemplo, el primer tipo de análisis, el DTA, que se llama análisis térmico diferencial, lo que hace es medir al calentar cómo varía la temperatura en ambos sistemas. Se supone que deberían de calentarse al mismo tiempo, si estuvieran llenos de lo mismo, pero como uno tiene a la muestra y otro está vacío, o es el blanco, el patrón de referencia, pues se va a ver una diferencia de temperaturas entre las dos muestras. Este se va a calentar, por ejemplo, más lento, más rápido, y lo que se va a ver ahí son picos, ¿verdad? De diferencias.
Estos picos me van a decir, bueno, si está hacia arriba son exotérmicas, son transformaciones exotérmicas, porque bueno, yo estoy calentando a la misma velocidad. ¿Y qué quiere decir que la muestra tenga que mayor temperatura? Quiere decir que está ocurriendo algo ahí, está reaccionando y se calienta además. ¿Qué pasa si el pico da hacia abajo? Pues endotérmico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy dando la misma energía a ambos sistemas y uno se está calentando menos que el otro, está absorbiendo energía. Y bueno, básicamente es la idea, medir diferencias de temperatura conforme voy calentando o haciendo un calentamiento. A veces se hacen curvas de histéresis. ¿Qué significa eso? Pues se calienta y luego se enfría y se ve qué tan diferente es el pico de ida y de regreso, ¿no? También lo ocupan para hacer diagramas de fase, muy bien. Para corroborar la temperatura a la que ocurren las transformaciones de fase se ocupa muchísimo. ¿Qué les permite detectar? Dice por ahí, detectar eventos endotérmicos y exotérmicos durante una transformación de fase y a qué temperatura ocurre la transformación de fase. Entonces, si ustedes tienen un acero y me dicen que la temperatura donde empezó la martensita a transformarse es tal, pues tendrían que hacer un análisis de este estilo, ¿no? En el cual van enfriando y donde se muestra un pico quiere decir que hubo ahí una transformación o algo por el estilo. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Además del análisis térmico diferencial, le llaman Differential Scanning Calorimetry, y esa es que básicamente es lo mismo, mueven la temperatura, pero al mover la temperatura lo que miden en vez de diferencias de temperatura, miden la diferencia de energía que ocupa en calentarse. Es decir, aquí ambas muestras tienen su propio calentador y lo que se mide es cuánta energía le proporciona a cada una de las muestras. Y si una necesita más energía para llegar a la misma temperatura, quiere decir que está transformándose algo, o está habiendo alguna transformación de fase. De igual forma, aquí está, por ejemplo, una curva tipo estéresis, en donde se calienta la muestra, aquí hay un pico, que probablemente es una que, aquí es una endotérmica o exotérmica. Exotérmica, ¿verdad? Hacia arriba, y luego de repente cuando regreso, ¿verdad? Se ve el pico de regreso, que es la transformación de ida y de regreso, ¿no? Como si fuera una fusión y luego una cristalización de regreso. Y bueno, cada uno de estos picos, bueno, se mide el área bajo la curva. Ustedes ya saben hacer integral numérica. Se mide el área bajo la curva de estos picos. Y con eso, ¿qué se mide? Pues básicamente la entalpía de transformación. Así es como el Kowalewski grafica todas sus lambdas, ¿no? Todas lambdas de transformación haciendo integrales bajo la curva. Pero no solo eso, también si ustedes toman la energía que van ocupando en calentar la muestra, podrían sacar el CP. Y también se puede sacar de aquí la capacidad calorífica de una sustancia. Y bueno, todo esto se puede hacer, dice por ahí, se determina eventos endotérmicos, exotérmicos, entalpías de reacción, transformación. Se puede caracterizar a qué temperatura ocurren las fases, midiendo el centro de cada uno de estos picos. Y por último, se puede medir el CP, ¿no? La capacidad calorífica de una sustancia. Básicamente este es el más común, aunque a veces hacen todos al mismo tiempo, ¿no? Los aparatos en ocasiones tienen todo al mismo tiempo. Hacen los tres análisis. Y es el tercer análisis. Aquí están los tres análisis más comúnmente usados, que es el TGA, que es Thermogravimetric Analysis, y esto es para ver cómo se descompone o se oxida o reacciona una pieza, ¿no? Y básicamente lo que van viendo diferencias de energía y diferencias de peso, ¿no? Y lo que van viendo es cómo corroborar en qué punto hubo una reacción química o una transformación de fase, dependiendo si perdió peso o ganó masa. La otra es sacar derivada. También hacen derivada numérica. ¿Para qué hacen derivada numérica? Pues para ver máximos y mínimos. Ustedes recuerdan, si la derivada tiene ahí, pasa por el cero, quiere decir que hay un máximo, un mínimo. Y si la derivada tiene un máximo o un mínimo, es un punto de inflexión. Entonces lo usan para detectar puntos de inflexión, en donde se puede corroborar cuál es el brinco entre una reacción y otra. Se mide cinética de transformación y otro tipo de cosas a cierta temperatura. Y bueno, básicamente estos son los análisis más comunes: el termogravimétrico, el diferencial y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este de aquí, el de calorimetría, ya sea que midan diferencias de temperatura o diferencias de calor. Y bueno, hay algunos otros que también son comúnmente usados en materiales, como el termomecánico. Ahí que se hace, pues se aplica una carga sobre la muestra y se calienta para ver durante la transformación de fase si se expande, se contrae o qué propiedades cambian a lo largo del calentamiento. Y bueno, se detecta efectos térmicos de expansión, contracción, pérdida de propiedades mecánicas y otras cosas. ¿Qué otra cosa por ahí?
aparece, por ejemplo, la transición dúctil frágil, ¿no?, de algunos aceros se mide también por este método, en donde se aplican las cargas, una carga estática, y sobre eso se va calentando y se va viendo las propiedades del material, cómo cambian. Básicamente se ven así las curvas. Lo que se grafica siempre es, se fijan en el lado de las X, es temperatura, y de este lado sería deformación o alguna propiedad. En algunos casos es expansión térmica. Se puede calcular coeficientes de expansión térmica en la pieza. Básicamente son las más utilizadas en materiales. Y la última, que es más para polímeros, que tiene que ver más con, le llaman análisis dinámico. Lo que hacen ahí es poner una onda sinusoidal de cargas sobre la muestra. ¿Y para qué sirve eso? Pues para ver qué tan buen amortiguado está el esfuerzo sobre una pieza. Entonces algunos polímeros miden qué tanto al aplicarle un esfuerzo soportan la deformación. Entonces yo voy a hacer balística o algo por el estilo. Pues normalmente los materiales se prueban desde este punto de vista para ver qué tanto el material almacena la energía durante una deformación, cuánto tiempo se tarda en devolver esa energía al sistema, etcétera. Y bueno, se hacen este tipo de curvas en las cuales se mide la energía absorbida, la energía perdida durante un esfuerzo, y además el desfase, ¿no?, que es la línea verde. Mientras más desfasado esté el esfuerzo, pues mejor va a ser para amortiguar algún impacto o algo por el estilo. Y bueno, básicamente son los más importantes. Hay algunos otros ópticos que tienen que ver con observar visualmente cuándo ocurre la transformación de fase, ya sea a través de un cambio en la reflexión o en la transmisión de alguna luz, algún tipo de luz. Y la otra, cuando algún material o alguna sustancia ocurre con alguna reacción que sea luminiscente, ¿no?, fosforescente. Son básicamente los tipos de análisis térmico que se hacen. Estos dos casi no se hacen en materiales. El resto de ellos sí se hace mucho en materiales. Y bueno, básicamente este era el tema extra que faltaba en el curso. Porque bueno, siempre se quedan con la idea de que medir transformaciones de fase se hace con el ojo, ¿no? Sí, se quedan con esa idea y llegan a su test, quieren decir, no, yo voy a hacer martencita, la voy a ver, y ahí está la martencita, la ve claramente ahí en la foto, y no, ahí se ve el 20% de martencita, y no se puede hacer de esa forma. Se tiene que corroborar con alguna de estas técnicas experimentales, ya sea algún análisis mecánico térmico, ya sea algún análisis de difracción de rayos X, o microscopía electrónica que haga composición y observe que realmente se encuentra la fase que estamos diciendo, ¿no? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí con esto.